Muchas gracias al Comité Científico por haberme incluido en esta quinta jornadas, gracias, sugerencias de cardiología, que como dije en una entrevista reciente en un programa de televisión cuando me preguntaron algunas cosas, comenté que este sábado era la reunión que correspondía a una de las reuniones científicas de mayor altura que había en Venezuela para estos momentos. Y esto además nos demuestra que a pesar de que haya una quiebra en el país, esa quiebra se está reduciendo, ya que la quiebra moral no existe y esto es una demostración de ella. Evidencias de protección cardiovascular que determinan la selección de un fármaco en la hipertensión arterial no complicada. Para ello vamos a partir de una premisa que está demostrada, que es que los principales beneficios del tratamiento antihipertensivo derivan del propio descenso de la presión arterial y son absolutamente independientes esos resultados del tipo de droga que se utilice. Para ello ya sabemos que uno de las guías que más utilizamos y más consultamos son las guías europeas, y ellos colocaron como premisa también que cualquiera de los antihipertensivos de cualquiera de las clases puede ser utilizado como inicio o combinación terapéutica de los pacientes con este mal. Y aquí están las 5 clases que ellos incluyeron. Vamos a hablar de cada una de ellas, no en detalle porque el tiempo no lo permite, pero sí vamos a decir los bemoles que puede tener cada una de ellas. Y vamos a empezar con los betabloqueadores. Los betabloqueadores, las primeras cosas que tenemos que sacar en cuenta es la cantidad de evidencias en contra que tienen en ellos para el uso de tratamiento con betabloqueadores en hipertensión sin complicaciones. Y aquí están 6 estudios, el MRC, el HAPI, el LIFE, el CAP, el INVEST y el ASCOT con la sección de hipertensión arterial. Y ven ustedes que fueron comparados en casos básicamente atenolol con medicamentos como el captopril, otros diuréticos, o con bloqueadores de receptores de angiotensina o con bloqueadores de calcio, como en el INVEST que se utilizó el verapamil o en el ASCOT que se utilizó la amlodipina. De manera que todas estas evidencias están en contra del atenolol, dándole beneficio al comparador. Sabemos que el atenolol y el metoprolol tienen efectos deleterios desde el punto de vista del perfil lipídico y del perfil metabólico en general, que tienen a favor el carvedilol, por ejemplo, y aquí están la validación de estas comparaciones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el uso de medicamentos antihipertensivos con la clase de beta bloqueadores tienen también sus bemoles en cuanto a la falta de evidencia con los nuevos beta bloqueadores para hipertensión arterial pura. Así que la comparación de los beta bloqueadores con otras clases de antihipertensivos dan claramente estos resultados. En casos de mortalidad total y eventos cardiovasculares, los calcioantagonistas comparados con los betabloqueadores son mejores. En casos de prevención de ictus, los calcioantagonistas y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina son mejores que los betabloqueadores. En casos de enfermedad arterial coronaria, los betabloqueadores son iguales a los calcioantagonistas y a los betabloqueadores y a los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, disculpen. Y en caso de complicaciones por la hipertensión que no ha sido complicada, la regresión o la demora de la hipertrofia ventricular izquierda, el grosor íntima media, la rigidez aórtica y el remodelado de pequeñas arterias tienen mejor resultado los calcioantagonistas y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina que los betabloqueadores. En cuanto a las limitaciones del atenolol y del metoprolol, no son compartidas, como ya les adelanté, por betabloqueadores con efecto vasodilatador como fueron o como son el carvedilol, el celiprolol y el nevirbolol, que tienen un efecto de disminución de la presión arterial central y no afectan la sensibilidad a la insulina. Pero ellos han sido probados muy bien y muy especialmente en casos de insuficiencia cardíaca y no en estudios extensos de hipertensión arterial. En cuanto a los diuréticos, sabemos que los diuréticos son la piedra fundamental de tratamiento desde el inicio de la organización del tratamiento de hipertensión con los comités conjuntos de hipertensión que comenzaron en el año 77 y están siempre en la primera línea como diuréticos. Últimamente están compartiendo la primera línea con el resto de los medicamentos antihipertensivos, pero siempre han sido, como les digo, piedra fundamental. El ACCOMPLISH ha sido el único estudio que ha comparado diuréticos entre sí con medicamentos combinados de otro tipo. En este caso, el ACCOMPLISH comparó la hidroclorotiazida con amlodipina,
en un tratamiento de base con benacepril. Y como ustedes recuerdan, hizo una disminución del 20% del riesgo de reducción de riesgo de los eventos primarios de mortalidad y morbilidad cardiovascular en favor del amlodipina. De manera que ha sido el primero y hasta ahora el único estudio que ha comparado diuréticos con otra clase. Esa comparación no ha sido suficiente para desplazar a los diuréticos de las guías. Y a pesar de que las guías todavía siguen con ellos, no se sugiere en ninguna de ellas, excepto en las guías inglesas, alguna diferencia entre el tipo de diurético. Por ejemplo, las guías inglesas, las guías NICE, indican que la clortalidona o la indapamida podrían ser mucho más utilizados o mejor utilizados por sus resultados en preferencia con las tiazidas convencionales. Pero la hidroclorotiazida tiene menor capacidad de reducir presión arterial ambulatoria y no reduce eventos cardiovasculares como sí aparentemente lo ha hecho la clortalidona, pero eso también está limitado por pocos estudios. De hecho, el estudio que les voy a mostrar ahorita, que es el de Rush, demostró en un metaanálisis que el porcentaje de reducción de eventos cardiovasculares de 18% a favor de la clortalidona en contra de la hidroclorotiazida fue hecho, y como ustedes ven aquí, claramente está demostrado que tiene mejor efecto la clortalidona que la hidroclorotiazida, pero esto no es un resultado hecho por comparación directa, sino por comparación de metaanálisis. Nunca se ha hecho un estudio donde se compare clortalidona con hidroclorotiazida. De manera que este es un estudio que se le puede criticar por esa vía. Del otro lado está el estudio Pathway 2, que ya lo mencionó el doctor Acosta previamente, y que lo traigo a colación porque los inhibidores o los bloqueadores de los receptores de mineralocorticoides nunca han sido incorporados como un tratamiento eficaz o de primera línea o de segunda línea para el tratamiento de la hipertensión. Sin embargo, el Pathway 2 podría darle el pie para que la espironolactona ingresara en las guías, porque ha sido demostrado que funciona como tratamiento de hipertensión de difícil control. Y en este caso lo que se hizo fue colocar al tratamiento habitual de un paciente hipertenso que ha sido difícil de controlar porque tiene una hipertensión resistente, comparando la espironolactona agregado a ese tratamiento junto con la comparación de la doxazoxina y el bisoprolol. Y que ustedes pueden ver ahí claramente que la barra de la espironolactona fue una barra que dio significativamente resultados con respecto a las barras previas y a las barras de comparación de cada uno de los otros dos ciclos que compararon a estos pacientes. De manera que la espironolactona podría entrar como un tratamiento de inicio para un paciente que tiene resistencia al tratamiento con las drogas convencionales de una vez. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de receptores de angiotensina tienen diferentes matices también. Y que les traigo dos importantes metaanálisis. El primer metaanálisis, el que está en la parte superior de la diapositiva, hecho por Berrecchia, indica que los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina disminuyen el riesgo de enfermedad arterial coronaria significativamente y que los calcioantagonistas disminuyen el riesgo de ictus. Pero los calcioantagonistas no disminuyen el riesgo de enfermedad, de enfermedad arterial coronaria, y los IECAS tampoco disminuyen el riesgo de ictus. De manera que aparentemente podría ser una indicación para cada una de las cosas directamente. En ambos casos, relacionados todos los resultados por la disminución de la presión arterial sistólica. Para el estudio de Berrecchia, la que dio fue la presión arterial sistólica, la disminución de la presión arterial sistólica. Sin embargo, cuando hicieron la evaluación por metaanálisis de los diuréticos y los beta bloqueadores, en ninguno de los dos casos hubo disminución de riesgo ni para enfermedad arterial coronaria ni para ictus. El segundo metaanálisis, el que está debajo, el de Law, que fue publicado en el British Medical Journal, indica que hay una reducción del 22% de enfermedad arterial coronaria y de 41% de ictus con relación a la disminución del 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica y de 5 milímetros de mercurio de la presión diastólica. Sin embargo, si entramos en detalles, aunque ellos concluyen que todos los medicamentos pueden ser utilizables para este tipo de función y para este tipo de resultados, encontramos que aquí la discrepancia comienza con la aparición de que los beta bloqueadores no son adecuados para el control de la enfermedad arterial coronaria, como ustedes pueden ver aquí, porque pasan la línea media. Y que el grupo de pacientes tratados, que fue muy pequeño, como ustedes lo pueden observar, con bloqueadores del receptor de angiotensina, tiene una desviación estándar muy alta, que va también a pasar la línea media. Por supuesto, en ese momento, los estudios con bloqueadores de receptores de angiotensina eran pocos. De manera que para enfermedad arterial coronaria quedó la confusión de que si serían buenos usar los IECAS en lugar de los BRA,
y que los BRA podrían ser, y quedó esa idea para ese momento, de que los BRA podrían ser hasta perjudiciales para el uso y prevención de enfermedad arterial coronaria, cosa que dejó de hablarse a partir de la aparición y de los resultados del OnTarget, donde se compraron cabeza a cabeza, esta vez sí, telmisartán y ramipril, y evidentemente, como ustedes recuerdan, las tres curvas dieron igual, una, otra o los dos juntos. De manera que cada una de las drogas antihipertensivas puede ser preferida para algún tipo de condición específica. Cuando hay prevención o daño a órgano blanco ya, sabemos que podemos utilizar IECA, calcioantagonistas y BRA. Para aterosclerosis asintomática, calcioantagonistas e IECA, y así sucesivamente podemos ver que para eventos clínicos cardiovasculares, como infarto previo o los betabloqueantes y los IECA y los BRA, pero como los que estamos conversando aquí son enfermedades específicas, como son la hipertensión sin complicaciones, tenemos que entrar en la posibilidad de utilizar combinaciones cuando queramos hacer un control. Y recuerdo rápidamente con este estudio de Wald que la disminución de la presión sistólica que no ha sido controlada, cuando se duplica el medicamento que se está utilizando, y en este caso están las tiazidas, los betabloqueadores, los IECA, los calcioantagonistas o todas las clases en conjunto, la disminución de esa presión sistólica con la duplicación de la dosis inicial de ese medicamento solamente llega hasta un 20% a 25% de reducción. Sin embargo, cuando se combinan con otras clases terapéuticas antihipertensivas, esa disminución de la presión sistólica que no se logró con el primer medicamento, se puede cuadruplicar el efecto de mejoría de la presión sistólica. De manera que siempre tengamos en cuenta la posibilidad de utilizar este tipo de medicamentos en combinación. Recordemos que las combinaciones que nos recomiendan las guías, sobre todo la guía europea, es la combinación de este hexágono que ustedes pueden ver aquí. Y ese hexágono nos permite hacer múltiples combinaciones y algunas que están proscritas por los resultados. Sin embargo, para una hipertensión no complicada, las combinaciones iniciales pueden ser reducidas de un hexágono a un triángulo. Diuréticos, calcioantagonistas y la posibilidad de usar o un IECA o un BRA. Recuerde que en este momento tenemos la indicación de que no se deberían combinar los dos en situaciones como hipertensión no complicada. De manera que ese triángulo podría ser la simplificación del hexágono que inicialmente están colocados en las guías. A manera de conclusión, podríamos decir que la mayoría de las guías de hipertensión recomiendan 4 clases de drogas principales para el tratamiento de la hipertensión no complicada: los IECA, los bloqueadores de receptores de angiotensina, los calcioantagonistas y los diuréticos, que no necesita diferenciar las drogas pertenecientes a cada clase, y la única excepción es la guía NICE, que recomienda la indapamida y la clortalidona en lugar de las tiazidas. Que los betabloqueadores recomendados de primera línea solamente están en las guías europeas, francesas y chinas. Que la recomendación de una droga adicional está colocada en el Comité Octavo, en el NICE y en las guías internacionales, que solo en pacientes específicos está utilizado los betabloqueadores en las guías AHA americanas y en las guías de Taiwán, que ninguna guía toma en cuenta las diferencias entre los betabloqueadores viejos y los nuevos, de manera que todavía no ha habido ninguna evidencia clara de que los nuevos betabloqueadores sean útiles sobre los viejos betabloqueadores en hipertensión no complicada. Las otras clases de antihipertensivos, como los bloqueadores alfa, los vasodilatadores directos, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, excepto por el estudio Pathway 2, que todavía no se ha ido evaluado para una guía nueva, están no indicados como primera línea ni segunda línea, sino como excepciones para el tratamiento. Que los agonistas de alfa-2 están incorporados en esta misma situación, y que, por ejemplo, la hidralazina y el minoxidil solo han sido mencionados en las guías internacionales, en la guía de la Asociación Americana de Hipertensión. Muchas gracias.